Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escuchan de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es Benozzo Gozzoli. Benozzo Gozzoli ya nos he salido varias veces porque era uno de los ayudantes que tenía Fray Angélico a la hora de pintar la obra ingente que realizó en San Marcos y sobre todo en los dormitorios que estamos viendo, como aquel trozo del cielo en las celdas que arrancamos en el capítulo anterior. Una de las circunstancias que a veces se me da en mi vida, no buscada, pero fruto de mi situación a veces laboral y de amistades, que conozco a gente pues muy variopinta y normalmente pues también con alguno mantengo pues más amistad que con otros, y con un grupo de amigos pues nos solemos juntar, cuando hablo de amigos y amigas, nos solemos juntar a comer un día del mes de agosto, o bien a principios del mes o bien a finales de mes, pues para reencontrarnos en la amistad y para poder comentar pues muchas cosas. Las personas con las que me junto son ya de edades muy variadas, desde los 95 años que tiene el mayor hasta los 22, 23 que tiene el nieto de ese señor y de ese matrimonio, que son los pequeños de ese grupo. No os voy a especificar más nombres porque tampoco quiero aquí hacerme el interesante, pero son de una familia que tuvieron mucha referencia industrial hace muchos años en la provincia de Guipúzcoa. Y entre las cuestiones que colaboraron su padre, el padre de estas personas, de este grupo familiar, pues estuvo lo que es el santuario de Aránzazu. Porque el padre de esta familia pues tenía una hermana allí que estuvo, creo que de guardián, porque los franciscanos se llaman, el que pone el orden se llama guardián, nunca mejor dicho, que parece un poco una cuestión de una cárcel. Y entonces se le convenció a su hermano para, bueno, no sé si era hermano o era cuñado, creo que más bien era cuñado, para que le dejara las grúas y le dejara los elementos para hacer para la colocación de una serie de piezas de orden arquitectónico monumental que se estaban colocando en la obra de ese monumento en su faceta más moderna. Si os metéis, los que no conozcáis, a Aránzazu en Wikipedia, desde cualquier parte del mundo saldrá enseguida y veréis que se hizo una obra del siglo XX pues bastante impactante y bastante real y viva con respecto al enclave montañoso donde se encontraba. Y entonces pues otro de los comensales había tenido mucha relación con el escultor Jorge Oteiza, lo había conocido personalmente, en un cargo importante que él tuvo en lo que era la Diputación de Guipúzcoa, pues le facilitó obras y encargos que, pues también, por decirlo de alguna manera, compartieron la amistad y la relación social que tenían ambos. Y estábamos hablando de estas cosas, de las pinturas de Néstor Basterrechea, que es un pintor también de la pintura vanguardista vasca, que es muy importante y que realizó unas pinturas en la cripta de Aránzazu muy revolucionarias, radicalmente revolucionarias. Es un Cristo rojo, otros con amarillos, era una especie de serie iconográfica de un Cristo muy liberador, muy emancipador.
Y todo esto, pues, lo que hizo, pues la Iglesia de la época en lo que era el nacionalcatolicismo, estamos hablando desde los años 52 al año y los años siguientes, pues os imagináis qué locura era esta, ¿no? Y qué clero quedaba todavía en todo lo que era la España, un clero pues de estos que habían salido de una cruzada y estaban todavía pues con una capa de 5 metros, con unos guantes para ir de procesión, con unos pedruscos de anillos y con unas cruces en el pecho que daban todo menos fe. Así que todos estos autores estaban preparando su proyecto de obras y Roma y el obispo de San Sebastián, que se llamaba Jaime Font Andreu, que era un catalán. Ahora nos parece que de Cataluña viene el progresismo, pero también de Cataluña venía en aquel tiempo la Caspez, y pues estábamos ahí comentando todo, cómo fue la ayuda, cómo empezaron a hacer la obra y la tuvieron que parar, cómo les pararon Roma y el obispo les pararon las obras, cómo el apostolario que había hecho Teiza, que eran 14 figuras de los seguidores de Jesucristo, no las querían poner, las tuvieron allí en un montón de piedras, y el otro las había prácticamente terminado y no había nadie que las subía. Bueno, entonces todo esto formaba parte de la conversación de cómo este industrial dejó sus grúas y colaboró para la colocación de las distintas piezas, puesto que había que hacer como una especie de andamio gigante hasta la fachada en un desnivel con grandes maderas, tipo una mina, y luego un camión también pesado tenía que avanzar por esa especie de andamio y acercar las piezas. No valió una grúa convencional porque no tenía espacio de maniobrabilidad. Y pues entonces, pues claro, las personas mayores pues decían, pues a mí eso no me gustó demasiado, a mí me gusta el arte que entiendo, que ve una figura, una cara, un ojo, una oreja, y otros decían, pues no, eso tiene un valor histórico, y otros decían, pues tiene más valor porque como se prohibió y luego volvió a la realidad, eso es lo que le hace el valor histórico de la represión que hubo contra los movimientos artísticos. Así que se suscitó un bonito debate, ¿no? Y los que llevan el santuario de Aránzazu, porque hay una virgen, cuando eso es un santuario es que hay una virgen que es la que lleva el centro cultural. Pues esos dos son franciscanos. Entonces empezamos ahí también a hablar de los franciscanos, de las distintas órdenes religiosas, y hablamos también de cómo en un momento determinado de la historia los dominicos y los franciscanos habían sido los dos que llevaban la Inquisición, y algunos se sorprendían porque de los dominicos sí que pensaban que habían llegado la Inquisición, pero los franciscanos no, pero había que entenderlo que en aquella época, estamos hablando de 1233, en pleno medievo, los dominicos y los franciscanos eran las dos órdenes más espectaculares, más espectaculares, y que más conocimientos y más estudiaban. Y luego eran las que estaban, como eran mendicantes, como se dedicaban a andar por las ciudades, eran las que más al día estaban pues de las herejías y de todas las ideas que había, y de que estos se empeñaban en luchar contra ellas y en reprimirlas. De hecho, Santo Domingo sale del Burgo de Osma a los Pirineos, a la zona pirenaica francesa, para predicar allí contra los herejes que ahí había herejes, pero consolidados, por decirlo, bueno, eran herejes para él y para la doctrina de la Iglesia Católica Romana. Y entonces todo esto estábamos ahí viendo de cómo los franciscanos habían sido también represores, cómo los dominicos los dos habían llevado la Inquisición, cómo muchas veces habían tenido enfrentamientos por el poder. Y cuando hablábamos de dominicos, pues alguien dijo Dominicane, el perro del Señor, y me acordé
que el último día el día que estábamos visitando en Nápoles la iglesia de Nuestra Señora de la Sanidad, que había sido dominica, que curiosamente ahora es franciscana, desde la última desamortización que había habido en el reino de Nápoles, pues sale un perro llevando una antorcha en la boca, corriendo. Y me preguntaron, ¿esto sabes qué es? Y yo dije, pues sí, es una de los símbolos que se identifica con la orden de los dominicos, Dominicane, perros del Señor, y es un perro llevando una llama en la boca, porque esto fue un sueño que tuvo la madre de Santo Domingo cuando iba a nacer su hijo. ¡Ay, qué me dices! Y tal. Y bueno, como estamos hablando de tantas cosas y nos teníamos que tomar una cervecita también antes de entrar a las catacumbas, pues les empecé a contar un poco pues que Santo Domingo, la de Caleruega, la importancia que tuvo en los inicios en la iglesia, sobre todo en Italia, donde fue muy importante en la orden. Y ya nos dio la hora de entrar en la catacumba y dejamos de hablar del tema, pero lo retomamos más adelante cuando fuimos al Museo de Capodimonte, que había una tabla muy antigua, probablemente de 1300, 1400, quiero recordar, incluso 1290, sí, alrededor de 1300, muy interesante, que era la historia de Santo Domingo con sus milagros. Y entonces estábamos viendo con las personas que ya estado comentando lo del perro con la antorcha en la boca, encendida, la llama encendida, y veo que hay uno de los dibujos que está la madre de Santo Domingo y encima de la cama se nota que tiene una barriga de que va a parir, y de esa cama salta un perro con una antorcha encendida. Y dije, bueno, pues esto me da pie para explicaros que cuando iba a nacer Santo Domingo, su madre soñó que un perro con una antorcha en la boca salía de su vientre y se quedó muy desasosegada. Ella era de Caleruega, provincia de Silos, y se fue al cercano monasterio de Santo Domingo de Silos, donde estaba de abad Santo Domingo de Silos, el titular de ese monasterio, nada más ni nada menos, y que tenía poderes taumatúrgicos. Entonces le fue allí todo asustado y dijo, ay, mira que he tenido este sueño. Y le dijo, mira, no te preocupes, porque eso es una señal inequívoca de que tu hijo va a ser elegido por el Señor para ser su guardián, como un perro que lleve la fe encendida, que es la antorcha esa que has visto en la boca, para expandirla por todo el mundo y que todos crean más en el Señor. Y la mujer, dicen que esto es una leyenda, claro, la mujer se quedó muy reconfortada, tanto y tan agradecida a Santo Domingo de Silos, que cuando nació Santo Domingo de Guzmán, que es el de los dominicos, lo que hizo fue ponerle el nombre Doménico o Domingo, como era Domingo de Silos. Y cuando el otro fundó la orden de los dominicos, les puso, dominicos por domingo, y acabaron Dominicane, que Dominicane es perros del Señor. Sí, se cerró el círculo de una historia tan bonita y el círculo de todas estas historias que os había empezado yo a contar en un Aranzazu, donde no les dejaban poner las obras porque eran muy avanzadas. Avanzadas no sé si eran, pero desde luego brillantes y sensibles sí que son las celdas y las habitaciones de los monjes que estamos recorriendo dentro de la primera planta que rodea el claustro magnífico, dentro de las instalaciones conventuales de San Marco de Florencia. Y nos habíamos quedado en la celda 22 con, ya a partir de ahora, las obras son obras de fusión entre diseños de Fray Angélico y mano y pintura de Benazzo Gozzoli. Por eso he titulado Benazzo Gozzoli el capítulo de hoy. La celda 22 es la última celda del lado derecho, desde la que empieza el círculo de frescos con anterioridad descritos en los podcasts anteriores. Y como hemos visto en ellos, el estilo está caracterizado por cierta perfección formal y, como hemos apreciado, parece que ya eran en gran parte obra de la mano de Benozzo Gozzoli. En este caso se trata del hombre, el hombre de Dolores, Cristo entre San Benito y otro santo, y es una decoración geométrica
realizada imitando un tejido. Este fresco pertenece conceptualmente, iconográficamente y estilísticamente a los frescos de las celdas denominadas del noviciado, por la similitud que tiene con las anteriores. Es probable que esta fuese también la sala reservada al maestro de novicios, dada la presencia de la Virgen contemplando a su hija y a su hijo, y previa a la incorporación de Santo Domingo al cuadro, con la repercusión estética y devocional que representan las posiciones del orante, y el detalle de los colores lila pálido y el reborde muy delicado del cuello del ropaje de la Virgen dan que pensar a los investigadores que estaríamos ante al menos algunas pinceladas parciales de Fray Angélico. Concluimos esta sección de dormitorios dedicados a la sala de los novicios, que fue realizada poco después de la zona dedicada a los frailes y adosada a esta. Y como se aprecia desde la fachada del claustro, consta de 7 celdas que se asoman al lado interno hacia el claustro, además de las 3 estancias situadas al principio del corredor, antiguamente destinadas a vestidor y luego asignadas a Jerónimo de Savonarola a finales del siglo XV. Recientes hallazgos sobre las paredes exteriores debajo del suelo han permitido fechar este ala del edificio entre finales del siglo XIII y principios del siglo XIV y aclarar que lo que ahora es el suelo antes era el techo. Y todas las celdas más grandes que las ocupadas por los frailes, para que así los novicios pudieran acostumbrarse gradualmente a la reducción del espacio personal. Contienen un fresco sobre el mismo tema, como he relatado, de Santo Domingo en las diversas posiciones adorando en la cruz, de las diversas posiciones de los grados de oración. La celda número 23 es Jesús clavado en la cruz de la virtud, y este fresco presenta una iconografía de la crucifixión con la particularidad de la virtud revoloteando la cruz y de una imagen portando y en actitud de golpear un clavo grueso a los pies de Cristo en la cruz. Es esta una extraña composición del arte italiano, pero muy repetida en las pinturas del norte de los Alpes. Si bien en esas representaciones nos encontraríamos comúnmente ante una imagen y no dos, como esta. A los pies del crucifijo se repiten los interlocutores habituales, Santo Domingo orante y la Virgen, que significativamente muestra con su mano extendida a Jesús el Redentor. Es como una especie de cómic, lo de las virtudes, de los dibujos que revolotean desde la oscuridad. Y desde el punto de vista pictórico se contempla una gran calidad en la figura de Santo Domingo, que es pintado de perfil con una eficaz contraluz y de apariencia casi tridimensional, que contrasta con la baja calidad de las dos figuras que representan a la virtud, a las que se uniría tal vez la cruz atribuida al pincel de Benozzo Gozzoli. La celda número 24 es el bautismo de Jesús, y el fresco de esta celda es completamente diferente en composición y en estilo a los frescos anteriores, con unas características curiosas, que es la profundización en el paisaje, donde se fijaría un círculo de donde llega el Espíritu Santo en forma de paloma, y las figuras siguen, al menos en diseño, el esquema de Fray Angélico. Recuerda también a las iniciales de ciertos cantorales de la liturgia coral que se mantienen en el convento y fechados entre 1447 y 1454, que pudieron inspirarse en el citado fresco o al menos coetáneo de los mismos. Se aprecian 2 manos en la obra, lo que indicaría una autoría compartida o la ayuda de un asistente que realizaría al menos los ángeles de la derecha. San Juan Bautista se apoya en una roca del río Jordán, mientras la Virgen y Santo Domingo contemplan la escena y 2 ángeles de rodillas que esperan a un lado guardando
la ropa de Jesús en las manos. Es por tanto uno de los pocos frescos que trata un tema distinto del de la crucifixión en este lado derecho del primer corredor. Además, en la escena de este bautismo de Cristo, el paisaje domina indiscutiblemente sobre las figuras, con un cromatismo perlado que produce cierto efecto surrealista. Y como hemos dicho, a pesar de que la idea compositiva es siempre del maestro, es evidente que las delgadas figuras que aparecen recortadas se alejan de la naturalidad corpórea y de la expresividad que daba a sus figuras Fray Angélico. La celda número 25 es una crucifixión con la Virgen, María Magdalena y Santo Domingo, con la posición de abrazarse María Magdalena a la cruz con un gesto impulsivo de amor y de dolor, y la Virgen parece girarse hacia el espectador como invitando a vivir el momento de la muerte de Jesús y extrapolarlo a una representación casi real de la llamada a la piedad, a la oración y a vivir la pasión con la intensidad de la mirada de Santo Domingo, que contempla con algo similar a un éxtasis en el Calvario. Estilísticamente es fruto de la colaboración del maestro Angélico, del cual podemos identificar las figuras de Santo Domingo y de Cristo, y de un colaborador, aunque dicen no identificado, probablemente sean de Venozo Gozali, porque se aprecia una paleta cromática y escorzos tanto en la Magdalena como en la Virgen que nos aproximarían a él. La celda número 26, Cristo surge del sepulcro, la Virgen, Santo Tomás o Santo Domingo pudiera ser. El fresco resulta mucho más rico que el mero enunciado del título, y contiene de hecho la representación simbólica de varias fases de la pasión: la traición de Judas, la negación del Pedro, las burlas de Jesús y la intensidad expresiva de María, y los instrumentos también de la pasión: la estopa, la lanza, la columna, la caña, el flagelo. Especialmente bella es la cabeza de Pedro, indicando la paternidad del maestro, mientras que de un colaborador sería el santo dominico, que por sus atributos, pluma y libro, y por los rasgos somáticos es identificable con Santo Tomás de Aquino más que con el fundador de las órdenes de los predicadores de Santo Domingo. En la celda número 27 tiene Cristo atado a una columna, la Virgen y Santo Domingo, entendible dentro de una especie como de arcadas, de arcos muy rojizos que recuerdan en gran parte lo que son los colores de las pinturas antiguas romanas, sobre todo pompeyescas o de Pompeya. La celda número 28 es el Camino del Calvario con la Virgen y Santo Domingo. Este es un fresco de dimensiones reducidas, conservando frente al menor tamaño, tiene menor tamaño por la proporcionalidad que va a meter que va a desarrollar de la escena. En la escena aparece Cristo con la cruz dentro de un mundo de rocas, la Virgen y de Santo Domingo delante de él, contemplándole, y con la regla o el libro de oración a sus pies. En la celda número 29 es una crucifixión de la Virgen y San Pedro de Verona, y en este caso el maestro delega la ejecución en un colaborador, pero con bastante probabilidad él sigue siendo el autor del diseño. Pedro de Verona aparece con la cabeza sangrante por el martirio y mantiene la misma estructura que los calvarios similares, con la calavera en un como nicho natural en el Gólgota, en la parte baja. La celda número 30 es otra crucifixión con la Virgen y Santo Domingo, muy al gusto del maestro Fray Angélico, pero también se ven muchas influencias de Lorenzo de Mónaco a la hora de generar y de posicionarse las figuras, y es atribuida a Venozo Gozzoli, el Santo Domingo, y
su expresión, mientras que la Virgen y el crucificado, que son muy elegantes en su figura, como en la transparencia cromática, se les atribuye prácticamente en su totalidad a Fray Angélico. Las celdas del tercer corredor está reservado a los conversos laicos y a los invitados, y al fondo de las celdas la reservada a Cosme de Medici, donde el Papa Eugenio IV pasó la noche de la Epifanía del año 1443, cuando acudió a consagrar la nueva iglesia. Tiene características algo distintas a los demás. Se amplía el repertorio, incluso las crucifixiones, la policromía es más viva, las composiciones más complejas, y aumenta el peso de la intervención de los colaboradores, y entre ellos, como estamos viendo y de una manera excepcional, Benozzo Gozzoli. Con motivo de la apertura de un ventanal sobre el claustro, delante de la entrada de la biblioteca monumental construida por Michelozzo, 2 celdas fueron parcialmente demolidas y los frescos son reducidos. En el corredor norte o de los laicos hay un Santo Domingo que se abraza a la cruz, y esta imagen era ante la que pasaban los frailes y los novicios cada vez que se dirigían a sus celdas, y era también donde todos elevaban una plegaria antes del trabajo manual, muchas veces pensando que al que comparaban que muchas veces pesado el trabajo que tenían. Entonces era como ofrecerlo como el momento en que Santo Domingo se abrazaba a la cruz, ellos se abrazaban a la cruz también para empezar a trabajar. La celda número 31 es un Cristo en el limbo, que tradicionalmente se le consideraba como la celda del prior San Antonino, superior de esta comunidad desde 1959 hasta que fue nombrado arzobispo de Florencia en 1446, y durante la musealización del siglo XIX la celda fue enriquecida con objetos vinculados a la historia del santo, entre ellos un árbol genealógico de la familia del fraile, una máscara mortuoria en yeso y algunos valiosos códices que hoy se exponen en ocasiones especiales en la biblioteca. La escena insiste en los detalles descriptivos que representan una gruta fortaleza donde Cristo resucitado derriba una pesada puerta, aplasta a un demonio bajo ella, y en un plano izquierdo escondido y horrorizados 2 diablos tiemblan ante el triunfo de Jesús, y de la mano del maestro angélico son el Cristo resucitado con el estandarte del resucitado y de la resurrección, y probablemente la figura del anciano Adán, que es el primero al que libera, según el relato tradicional de la liturgia de la mañana del Sábado Santo. Y los investigadores ven con mucha claridad que el autor de toda la multitud de justos que van a ser liberados del limbo corresponde a la mano de Benozzo Gozzoli. La celda número 23 es el Sermón de la Montaña, y sobre una roca desnuda de la montaña Jesús habla a sus discípulos reunidos en un círculo a su alrededor. Un personaje llama la atención con una aureola negra, es Judas, que parece ocultarse entre todos los discípulos. En cuanto a la autoría, Cristo y 4 discípulos de Fresfil son o bien de Fray Angélico o bien de Benozzo Gozzoli, y los otros parece ser que fueron de otros colaboradores no descritos. La celda número 32 es la tentación en el desierto, que el fresco está mutilado por la apertura de una ventana sobre el claustro, y la narrativa de la obra se abre a 2 escenas. En la parte superior, un riquísimo paisaje que se extiende en el horizonte, donde se pierde un gran río, posible laguna o mar, y tal vez esta es la más acertada a que se fuera el Mar Muerto, o la idea del Mar Muerto, porque es lo que se ve desde la montaña de Jericó, en un enclave donde se sitúa la ascesis espiritual del ayuno de Jesús y la tentación del diablo. Cristo en lo más alto de la montaña espanta al diablo, que pese a cierto aspecto humano revela su condición de diablo con unas patas de ave y unas enormes alas de murciélago, representación consensuada por los pintores del 480 florentino para representar al diablo.
Y en la parte baja recoge a una hierática imagen de Jesucristo que recibe el alimento de los ángeles, sentado majestuosamente, con actitud de plena oración, y viste un delicadísimo manto lila verdoso sobre una túnica rosa. Y se observa una bandeja con frutas que porta el ángel izquierdo, que sería una de las primeras naturalezas muertas reseñables en la historia de la pintura, y que también nos traslada a la vida cotidiana conventual en lo que sería la alimentación de los frailes. Por la calidad y riqueza de los árboles que acoge la escena inferior y la calidad de Cristo, la parte baja se atribuye al maestro angélico y la parte en la parte superior a un colaborador, probablemente Benozzo Gozzoli. La celda número 33 es el prendimiento de Cristo y desarrolla una escena intensamente dramatizada con un gran movimiento escénico, con alternancias de cromatismo rojo, verde y amarillo, y la escena se concentra en la gran acción del relato evangélico del prendimiento. Jesús recibe el beso de Judas mientras 3 soldados con casco lo agarran y un cuarto los contempla, y un oficial del templo es cómplice en el drama mientras mira para otro lado, en un giro desequilibrante. Pedro corta la oreja de Marco y un tercer apóstol contempla toda la escena en un segundo plano. Entendemos que será uno de los evangelistas que narra la escena, y destacable es la mirada de Jesús a la altura de los ojos a Judas y una luz irreal que ilumina la escena. La celda número 33 es la entrada en Jerusalén. Estamos ante un fragmento de un fresco, probablemente bellísimo, del que queda la parte menos destacada del desfile de la gloriosa entrada a Jerusalén. Y esta probablemente fue del alumno de Fray Angélico Zanobi Strozzi. La celda número 34 es la oración en Getsemaní, que es una composición de todo insólita, porque acoge 2 escenas totalmente distintos con distintos personajes. A la izquierda y en un plano inferior Cristo, rezando en el huerto, 3 apóstoles con nombres en las coronas, Juan, Pedro y Santiago, y los 3 son vencidos por el sueño, como digo. Y en la parte derecha se recrea en la casa, sentadas fuera, de Marta y María en Betfagé, relativamente cercana a Getsemaní. Y son estas las hermanas de Lázaro, que sumerge él en una profunda meditación, María apoyándose en un libro abierto y Marta en una actitud orante con las manos juntas. Y el fresco está atribuido en la parte de Cristo en Getsemaní a Benozzo Gozzoli, pero la casa de la casa de Lázaro con Marta y María se atribuiría al maestro angélico, sobre todo por el paralelismo con que María está inspirada en la imagen de la Virgen María de la crucifixión de la sala capitular. Y Jesús, arrodillado, recibe el cáliz de un ángel con un grupo de olivos y un huerto hortícola, probablemente conventual y muy poco identificable con Jerusalén. La celda número 35 es la institución de la Eucaristía, y el fresco, a pesar de haber sido realizado en gran parte por los colaboradores de Fray Angélico, como se aprecia en los taburetes y en el mantel, que parecen ser de los colaboradores, que reflejan fielmente cómo eran los manteles que tenían las mesas del refectorio en las solemnidades. La celda número 36 es Cristo clavado en la cruz, con 2 escaleras. La izquierda inferior sería del maestro Fray Angélico y la derecha del maestro Gozzoli. La celda número 37 es la crucifixión con San Juan, la Virgen, Santo Domingo y Santo Tomás, que las celdas número 38 y 39 es la crucifixión de la Virgen y los santos Cosme, Juan, Pedro de Verona, la adoración de los magos y Cristo en la Piedad. Las 2 celdas se unen mediante una escalera, una en la planta baja o nivel del pasillo de los frailes, que conserva la crucifixión con la Virgen, los santos Juan, Cosme y Pedro de Verona, y en el piso superior está ocupada por el gran fresco de la adoración de los magos, representación omnipotente para indicar el origen divino similar a los Reyes Magos
de los duques de Toscana, de los Medici. Y el Cristo de la Piedad acompaña a un fresco de los Magos en la parte inferior y en un nicho. Y las celdas 38 y 39 constituyen, como dije al principio, los espacios que Cosme de Medici quiso reservar para sí durante el periodo de retiros espirituales en el convento. Y en esta celda, en esta misma celda, es donde se alojó como invitado el Papa Eugenio IV cuando llegó a San Marcos el día de la Epifanía de 1433 para consagrar la Iglesia reformada. Y la función de la celda 38 es subrayar por la presencia de San Cosme entre los asistentes a la crucifixión, estilísticamente atribuido a la paleta de Benozzo Gozzoli, así como el color azurita de la pared del fondo, un pigmento muy caro y solo usado en ocasiones excepcionales, que ausente en las demás celdas, donde podía primar la austeridad y el cumplimiento de la regla en materia de la pobreza. La obra es bella, pero no alcanza la perfección de las logradas por el maestro Angélico en otras crucifixiones del convento de San Marcos, y esta vez el pintor nos indica en la corona de santidad de quién es la obra. María parece explicar que a un Cosme orante la grandeza de la muerte de Jesús y su momento. Y en la celda 39 se encuentra la adoración de los Reyes Magos, liberada durante la última restauración de las incongruentes añadiduras de arbustos en el terreno, nubes en el cielo, y que nos hace ver que es una de las obras más cuidadas y más estudiada y más en relación para acompañar a Cosme, que era el gran mecenas de todo este complejo y de todas estas celdas que hemos estado viendo. Siempre hablamos de Cosme el Viejo. Y para el próximo día os contaré más historias de Cosme el Viejo y del Concilio de Florencia, que fue tan importante, y ya remataremos con las habitaciones destinadas a Savonarola y con el tema museístico del maestro Savonarola que allí se encuentran. Hoy hemos recorrido algunas obras de Benozzo Gozzoli, compañero de ese arte inestimable que podemos apreciar en las celdas del convento de San Marcos. Esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberoslo hecho llegar. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido.